Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar un tema que tiene un alto grado de complejidad. Es un tema que de pronto genera algunas polémicas entre algunas personas de la comunidad educativa. Sin embargo, es muy necesario que lo tengamos sobre la mesa, que lo abordemos y que lo incorporemos en contenidos referentes, por ejemplo, a nuestros acuerdos escolares de convivencia. Vamos a hablar sobre el tema de infancia e identidad de género en el ámbito educativo. Vamos a trabajar temas como la presencia de infancias trans, infancias LGBTIQ más en la escuela y cómo podemos brindarle herramientas a las personas docentes que trabajan con ellos para que puedan llevar a cabo una labor educativa que se encuentre dentro de lo que nos marca la ley, que sea una labor educativa incluyente, humanista, de calidad, que abogue por la no discriminación de ningún ser humano. Entonces, el día de hoy, para nosotros es un placer contar con el maestro Julio César Valencia Pulido, de quien me voy a permitir leer su currícula. Él es completamente experto en estos temas y tiene una trayectoria académica muy destacable. Entonces, bueno, el maestro Julio César Valencia Pulido es politólogo y especialista en género, violencia y políticas públicas por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestrante en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y maestro en Administración y Políticas Públicas por IEXE Universidad. Sus áreas de acentuación son la crítica cultural, los estudios de género, feminismos, masculinidades, derechos humanos y atención de primer contacto a víctimas directas e indirectas de violación a derechos humanos. De manera específica, por feminicidio y desaparición. Su meta es lograr la igualdad sustantiva de todas las personas, el fomento de la perspectiva de género en el actuar político y social y eliminar todas las formas de discriminación. Ha laborado en la Administración Pública Federal, en FONCA y CONACULTA, la Secretaría de Cultura, en la Administración Pública Estatal Mexiquense, Secretaría de las Mujeres y Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, y en instituciones de educación superior como SIGU, UNAM y CIEG de la UNAM, así como en el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos y en la Universidad IUM. Actualmente es subdirector de Políticas Públicas de Género en la Dirección General de Transversalización de la Perspectiva de Género de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de México y estudia el doctorado en Género, Derecho y Proceso Penal. Su proyecto consiste en generar instrumentos analíticos con perspectiva de género y derechos humanos para el acceso a la justicia en casos de feminicidio y desaparición de niñas, jóvenes y mujeres en la práctica de investigación policial. Pues bienvenido, maestro Julio. Vamos a dar inicio con esta presentación. Posteriormente vamos a dialogar un poquito y vamos a hacer algunas preguntas, pero pues palabra abierta. Muchísimas gracias, estimada maestra Brenda. Siempre es un gusto generar sinergias entre las instituciones comprometidas a fomentar la igualdad de género y sobre todo, disculpa un poco mi lenguaje bélico, desde la trinchera, ¿no?, de la educación, que prácticamente desde la maestra Graciela Hierro, pues la educación, que no existe una forma de educar, sino la autoeducación, la transversalización y el ejercicio de la praxis académica y filosófica debe generar este impacto social. Y yo creo que es lo que buscamos día con día a través desde nuestros diversos espacios. Y pues qué mejor que hablar justo de la praxis humanística a través de la sujeción política. Como bien lo comentas, estimada Brenda, y bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todos, personal docente de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de México. Hablar sobre la identidad de género, si bien se ha catalogado como un tema, entre comillas, reciente, no es que sea nuevo, no es que haya emanado justamente de toda esta vanguardia. Claro que no. La expresión de género siempre ha estado presente desde la historia de la humanidad. Si no mal recuerdo, a principios del año 2006, la Secretaría de Educación Pública empezó a hacer estos estudios donde qué sucedían con la niñez y la juventud que se identificaban dentro de la comunidad LGBTIQ+,
que más allá de decir una expresión de categoría alfabética, es señalar las diferentes orientaciones sexuales. Y entonces es cuando regresamos justo a los estudios de género para empezar a discernir qué es orientación sexual, que se refiere a una categoría sexoafectiva, qué es identidad de género, que es lo que converge la plática del día de hoy, que es la manera en que esta persona se identifica con base en el género que ella justamente desea mostrar en lo público y en lo privado, y no necesariamente tiene que ver con su expresión sexual, con la morfología, con la cuestión física sexual, y justamente la expresión de género, que como bien establece la palabra, valga la redundancia, cómo se expresa, cómo se muestra de manera iconográfica a través del espacio público y a través del espacio privado. ¿Por qué siempre se ha generado un problema en esta cuestión? Porque hablar de la agenda de género siempre se ha considerado un tabú, casi siempre se considera un tabú. Y a pesar de que los estudios de género, los estudios feministas, los estudios de masculinidades, nuevamente retomo la palabra, prácticamente son temas recientes, porque apenas la academia lo instaura, y lo instaura no solamente en unos 10 o 15 años atrás, sino ya vamos a llevar casi medio siglo hablando de estos temas, y aún sigue esta disrupción. Y es cuando retomamos justamente desde el ámbito de la educación, qué sucede con las infancias, con la niñez y con las juventudes que se identifican justamente con una expresión de género diferente a lo dicotómico, a lo femenino, a lo masculino, o que no se identifican con alguna de ellas. Y es por eso que se necesita y necesitamos las personas que ejercemos la docencia, las personas servidoras públicas, ya sea en el ámbito de la educación, en el ámbito de la atención o en la cuestión administrativa, recordar un punto muy primordial. Más allá de una responsabilidad administrativa, más allá de una responsabilidad académica o cumplir con los funcionamientos justamente de mi labor de servicio público, primero somos garantes de derechos humanos. Entonces, compañeros, compañeras y todas las personas que comprendemos y que somos parte de este aparato gubernamental, una omisión a estas acciones no se queda solamente en falta administrativa. Estamos violando derechos humanos y derechos humanos de la niñez y de la juventud. Y es por ello que también justo, por ejemplo, desde la Secretaría de las Mujeres se tiene el Sistema Nacional para prevenir y erradicar toda violencia contra la niñez y la juventud, el CIPINA. Y es por ello que se habla a partir de 1990 de estas instrucciones. Bueno, se hablaba primero como unas instrucciones, como unos exhortos, pero ahora se ha dado cuenta que son acciones afirmativas y son políticas públicas integrales de enfoque diferenciado, de enfoque de derechos humanos, del principio por persona, que es el interés superior. En un momento se habló del interés superior de la infancia. En lo personal, a mí no me gusta mucho la palabra infancia, porque justamente recaemos en que la niñez y la juventud son sujetos que no tienen voz, son sujetos que no pueden discernir, que no pueden generar una toma de decisiones. Y de ahí viene esta palabra infancia, de justamente personas sin voces. Por eso intensifico la categoría de niñez, de niños, niñas, inclusive también adolescentes. En lo personal tampoco me gusta usarlo tanto, porque las personas jóvenes no adolecen de algo, sino están en constante formación y sensibilización para enfrentarse a los escenarios sociales, políticos, económicos, que desgraciadamente por este neoliberalismo es muy difícil y con una cuestión de violencia exacerbada, pero eso no significa que no sean capaces de tomar una decisión o que sus voces sean invalidadas o no. ¿Qué es lo que repercute en el sistema educativo? Que justamente quienes nos dedicamos a estos procesos hemos venido de una tradición, entre comillas, normativa, donde nos hacen creer que la niñez y la juventud, más allá de ejercer o darles a conocer el método científico, también les tenemos que enseñar el deber ser social. Pero si el deber ser está sustentado en violencia, lo que les vamos a enseñar es a cooptar esos ejercicios
de violencia y a normalizarnos en esa circunstancia. Entonces, compañeras y compañeros, hagamos una recapitulación para fomentar un principio de igualdad en la libre expresión de la identidad de la comunidad estudiantil, en este caso, niños, niñas y jóvenes. El personal docente debe ser sensible ante los diversos hechos que nos rodean desde las expresiones de género. Número 2. La persona docente, el personal docente, debemos formarnos con enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género para generar acciones afirmativas que promuevan un espacio seguro escolar y sobre todo también que promuevan un libre ejercicio del derecho de la educación para no negárselos. Porque desgraciadamente ahí es donde vamos a la cuestión normativa. Cuando dicen, ¿cómo deseas ser nombrado? ¿Cómo deseas ser señalado? ¿Cómo deseas ser dentro de este espacio público? Y es cuando viene, pero maestro, el acta de nacimiento dice esto, el ID dice esto, la CURP dice lo otro. Como una acción afirmativa, desde una recomendación estratégica, todavía aquí en el Estado de México sí podemos generar justo una asesoría integral jurídica para ayudar a cambiar los nombres. Pero si en algún momento de manera inmediata yo sé que esta persona que tiene en su lista de nombre Juanita, pero quiere ser llamado Giovanni, no me voy a esperar hasta que se hagan estos cambios normativos, porque justamente voy a estar cayendo en estas agresiones a su persona. Un ejercicio de una persona sensible con enfoque de género es llamarla como justamente se solicita, Giovanni. También me podrían decir, maestro, pero el uniforme. El uniforme, recordemos, compañeras y compañeros docentes, es una expresión de seguridad, identificar a qué institución se pertenece. Pero no es excusa de decir, tú como niño utilizas pantalón. Empezar a generar estos cambios acompañados de personas que justamente con la especialidad de género, desde la atención integral, desde la atención psicosocial, podemos fomentar estos espacios seguros. Porque es una responsabilidad nuestra propiciar un espacio seguro escolar, pero también una vida libre de violencias. Y existen herramientas, una caja de herramientas con perspectiva de género que nos pueden abonar a generar estrategias integrales para promover estos espacios de seguridad. Entonces ya llevamos sensibilización, formación y la tercera es la transformación. La transformación de estas prácticas culturales, no solamente desde el espacio docente. Y si a veces nos enfrentamos a escenarios muy difíciles me refiero a esta cuestión de la resistencia a la norma, de la resistencia incluso a lo legal. En nuestro contexto mexicano ha habido otras entidades federativas que sí convergen y que apoyan. Y dentro de nuestra entidad federativa tenemos instituciones que abogan hacia los derechos humanos de las niñas y de los niños, de la niñez en general y de las juventudes. Y ver cómo este sistema educativo puede generar también transformaciones hacia sociedades y expresiones más dinámicas. Y sobre todo, nuevamente retomando el ejemplo de Jalisco, sí puede haber políticas integrales de la población infantil y la población juvenil con estos decretos, estos tratados internacionales que permiten una libre expresión de su identidad de género, una libre expresión también de su personalidad. Y es por ello que las instancias, las instituciones, debemos dirigirnos a esos cambios para fomentar no solamente un espacio seguro, sino una responsabilidad dirigida a la igualdad sustantiva, es decir, a una igualdad tácita, práctica, para que después podamos medir esos resultados y ver las áreas de oportunidades y continuar con sinergias institucionales que promuevan una vida libre de violencia, que es nuestro objetivo central.
promover una vida libre de violencia en todo espacio. En este caso sería el espacio académico. Y es por ello que es muy importante, y no solamente porque nos lo solicitan, ¿no?, como una medida de prevención en el contexto mexiquense, ¿no?, de las alertas de violencia de género, sino como una responsabilidad social de cómo la educación debe estar dirigida hacia la transformación de prácticas culturales libres de violencias. Cómo las personas de la diversidad sexual, no por el hecho de tener una expresión de género diversa a la heterosexualidad, son personas no garantes de derechos humanos. Al contrario, todas y todos debemos generar esa garantía. Y es por eso que con esta transformación damos y justamente solicitamos a que ya no solamente se hable de tolerancia, porque no podemos tolerar una falta, una agresión, una omisión. En algún momento nos dieron la apertura, en algún momento nos dijeron, hey, hay que hablar de este tema de agenda en lo educativo, en lo político, en lo social, en lo médico. Pero ahora con estos avances epistemológicos, con estas estrategias pedagógicas hacia la igualdad y con este interés superior de la niñez y de la juventud, donde posicionamos a las niñas, a los niños, a los jóvenes como sujetos políticos de derechos, debemos transitar hacia el ejercicio del respeto, desde el principio de la dignidad humana y también desde el principio pro persona. Sabemos que es un reto sumamente laborioso, pero no es imposible. El ejemplo lo hemos tenido a lo largo de diversos escenarios en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, pero en el contexto mexicano tenemos a Jalisco. Sabemos que hablar desde la agenda feminista, desde la agenda justamente de las luchas y los movimientos, han sido un proceso muy paulatino, pero no imposibles. A tal grado que si hacemos rápidamente un proceso cronológico, las primeras herramientas, cajas de herramientas a favor de la igualdad de género y prevención de las violencias, desde lo institucional, desde la Secretaría de Educación Pública, empezaron a aparecer en 2011. Pero justamente eran estos libros que solamente se daban al personal docente. Y si nosotras y nosotros los buscamos, ya son muy difíciles de encontrar. O también lo tienen ahí en PDF, que justamente es un trabajo colaborativo entre la SEP y en su momento el Programa Universitario de Estudios de Género. Pero ¿qué sucede con estos libros aislados? Ya no deben ser tan aislados, deben formar parte del proceso integral de formación de el personal docente y también del personal del servicio público. Y es por ello que también estos avances del interés superior de la niñez, hay que generar estrategias asertivas que promuevan y hagamos llegar estas cajas de herramientas a todo personal docente. Pero ojo, compañeras, compañeros, colegas, mi recomendación es que no solamente caigamos en un ejercicio profesionalizante, sino avanzar a una transformación de prácticas culturales. Algo más coloquial, no porque me lo dicen en la chamba, no porque tengo que cumplir una norma, sino como compromiso social de persona que desea un bienestar colectivo, hay que generar estos cambios sustantivos. Y qué labor más digna y qué vocación más integral que el ejercicio de el personal docente, de la persona docente. No solamente como ejecutivos de conocimientos, sino como guías integrales para ejercer este principio pro persona. Y desde el enfoque de derechos humanos, el respeto de la libre expresión de las identidades. Compañeras y compañeros, les invito a acercarse justamente también a la Secretaría de las Mujeres, porque tenemos un catálogo muy importante de acciones de sensibilización y de formación. Y en algún principio generar proyectos integrales a través de la educación para cumplir con esta exigencia que ahora sí que nos demanda la sociedad,
que es la educación integral, pero también en espacios seguros. Y si ustedes tienen aprendientes, comunidad estudiantil, con una identidad de género no heteronormativa, fomentar ese principio de igualdad entre sus comunidades. Yo sé que no es una labor individual, es una labor colectiva. Pero en un principio de acción afirmativa, el hecho de respetar la identidad de una alumna, de un alumno, de un niño, de una niña, de una persona infante, no hay mayor expresión de responsabilidad que ello. Porque lo posicionas como sujeto político, lo posicionas desde su expresión de género que desea y lo posicionas desde la identidad de género la cual establece y desea justamente participar y converger. Nosotras, las personas docentes y personal del servicio público, estamos para fomentar esos espacios seguros. Estamos para fomentar esos derechos humanos. Y estamos para hacer colectividades y acciones afirmativas como estos espacios de discusión. Cambio dinámico. Muchísimas gracias por su debida atención. Muchísimas gracias, maestro Julio. Excelente como siempre. Me parecen muy destacables muchos puntos. El primero de ellos es que sí, justamente el artículo 30 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México nos dice que todas las personas que tenemos a cargo niñas, niños o adolescentes, ya sea por temas de patria potestad, de custodia, de enseñanza, de educación, de salud, etcétera, pues tenemos el deber de salvaguardar su integridad física y psicológica, ¿no? Y tenemos también el deber de garantizar su dignidad humana. Ok, este es el deber ser, ¿no? Del que tanto se ha hablado en esta sesión. Sin embargo, justo me parece muy rescatable y muy loable esta parte de que no solamente debemos hacerlo porque está en la ley, sino porque nosotros como docentes somos figuras que cuentan con ciertas prerrogativas para incidir en el desarrollo de personas que están creciendo y que nuestro ejemplo y nuestra praxis puede ser determinante para que estas personas puedan desarrollarse adecuadamente en un contexto de armonía y de dignidad. Eso de entrada me parece muy remarcable. Asimismo, durante la sesión mencionabas a Raewyn Connell y justamente me vinieron a la mente dos nociones que plantea ella, que es la de orden de género y la de regímenes de género, ¿no? El orden de género como este conjunto, este stock simbólico que las sociedades reproducen sobre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer y, bueno, por lo general nada intermedio. Y los regímenes de género, que es la forma en la que instituciones o sistemas específicos se apropian y reproducen ese deber ser en torno al género. Entonces, pues recordar que las escuelas, la escuela como institución, pues también es un ente reproductor de las violencias, de las discriminaciones, de las desigualdades que prevalecen en las sociedades en las que están insertas, ¿no? Eso también lo trabaja Pierre Bourdieu. Y bueno, aquí hay un punto que me parece interesante, que es el de, pues nosotros desde el Consejo para la Convivencia Escolar, muchas veces cuando visitamos a escuelas, docentes, etcétera, nos comentan, es que nosotros somos formadores, justamente como mencionabas hace un momento. Nosotros somos formadores y la identidad de la niñez aún no se termina de formar justamente. Entonces, pues nosotros tenemos la obligación, pues no solamente de transmitirles conocimientos, sino también de formarles en temas como el tipo de corte de cabello, el color del cabello, la forma de las uñas, qué sé yo, el uso de ciertos dispositivos como perforaciones, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece curioso porque en el Estado de México tenemos un recurso que se denominan acuerdos escolares de convivencia, que básicamente son instrumentos que norman internamente la forma en la que la comunidad escolar se organiza para convivir de manera pacífica. Sin embargo, muchas veces estos acuerdos escolares de convivencia giran en torno a la apariencia física. Y no solo la apariencia física en términos de utilidad, por ejemplo, de no vayas a entrar con flats o bailarinas a la clase de educación física, o amárrate el cabello si vas a practicar un deporte, no, o sea, temas como muy normativos en cuanto a este régimen de género que se ha apropiado la institución.
Entonces, pues subrayar que en los elementos normativos que nos señala el Estado de México para diseñar estos acuerdos escolares, pues no se señala nada absolutamente sobre la apariencia física de las y los estudiantes. Y como mencionabas, pues muy adecuadamente hace un momento, si este deber ser formativo que se está reproduciendo en la escuela va permeado por todas las violencias y por toda la discriminación que emanan en las sociedades, pues entonces va a haber sesgos muy explícitos que van a mermar la experiencia educativa de las niñas, niños y adolescentes. Y en ese sentido me parece sumamente destacable el que nos hablara sobre una pedagogía para la transformación de la violencia, incluyendo no solamente la violencia física, que muchas veces es la que más se nota, ¿no?, sino también la violencia simbólica y la violencia estructural que se presenta en las instituciones. Entonces, me parece también remarcable la noción de politizar a las infancias, de tomar en cuenta su voz, de ponerles como titulares de derechos, ¿no? El que las personas, pues que las infancias sean titulares de derechos, pues crea toda una revolución jurídica, porque incluso hasta el día de hoy podemos ver remanentes de cómo todavía adolecemos mucho en esos temas. Hace poco pudimos ver pues una polémica bastante lamentable sobre un agresor sexual que fue absuelto porque no se juzgó con perspectiva de infancia, y entonces la víctima de 4 años no pudo señalar la fecha, la hora y la dirección en la que ocurrió la agresión. Bueno, afortunadamente el juez me parece que ya fue destituido o está bajo algún proceso, pero es increíble cómo hasta este punto, en 2024, pues seguimos viendo este tipo de manifestaciones en detrimento de la niñez. Entonces, bueno,